Nuestra primera exposición se titula Descontaminación y pobreza energética en el centro-sur de Chile. Estará a cargo de dos personas. Alejandra Chuftan, arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias, mención Recursos Forestales, Universidad Austral de Chile. Alejandra también es doctora en Ciencias Forestales de la Universidad Austral de Chile, gerente Instituto Forestal Sede Los Ríos e investigadora en línea Biomasa Forestal y Energía, profesora magíster de Arquitectura Sustentable y Energía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinadora de Red Pobreza Energética y también es directora de la corporación Passive House Austral. Junto a Alejandra también participa René Reyes. René es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias, mención Recursos Forestales de la Universidad Austral de Chile. René también es doctor en Ciencias Forestales de la Universidad de British Columbia, Canadá. También es investigador del Instituto Forestal Sede de Los Ríos y miembro de las líneas de investigación Biomasa Forestal y Energía e Inventario Forestal Continuo. Además es investigador postdoctoral de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de British Columbia. Por lo tanto, Alejandra, René, los invito a que inicien su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla en este minuto. Bueno, tal como mencionaba Rodrigo, junto a mi colega Alejandra Chuftan, que somos ambos investigadores del Instituto Forestal, vamos a realizar esta presentación que de alguna manera es una especie de introducción a los temas que vienen con posterioridad. Nosotros hemos estado trabajando el tema de la transición energética, el consumo de leña, enfocado principalmente en los patrones de consumo de leña, desde hace ya unos 5 años acá en el Instituto Forestal, y además hemos estado abordando temas relacionados con descontaminación atmosférica y pobreza de energía. Bueno, para comenzar, mostrarles un poco este mapa de Chile, ¿verdad? Donde se observan las zonas térmicas. Nuestro país presenta un tremendo gradiente latitudinal, con 7 zonas térmicas, desde la 1, ¿verdad?, en la zona norte, que es la zona más cálida, hasta la zona térmica 7 en la Patagonia, ¿verdad?, que presenta características de temperaturas mucho más extremas. Esto determina un consumo de energía para calefacción, que es lo que ustedes pueden ver en este gráfico, en naranjo, muchísimo mayor en la zona sur, la zona térmica 7, por ejemplo, que es la última barra a mano derecha. Ustedes pueden ver que buena parte del consumo energético, que es lo que está en el eje Y, en un total de casi 35.000 kilowatts año, por vivienda año, se deben a las necesidades de calefacción. Esto disminuye un poco hacia la zona térmica 6, 5, y ya es mucho menor en la zona central de Chile, la zona térmica 3, ¿verdad?, 2, etc. Sin embargo, el consumo de energía para calefacción, que es lo que está detrás del alto consumo de leña, es muy, muy significativo en buena parte del centro y especialmente en el sur del país. Cuando vemos el consumo total de energía por parte del sector residencial, que es lo que representa este gráfico de torta, lo que vemos es que el 53% de toda la energía que se utiliza en el sector residencial chileno se utiliza para calefacción y climatización, ¿verdad? En la zona norte probablemente también hay consumo de energía para enfriar los espacios, los aires acondicionados, en Santiago, por ejemplo. Luego tenemos el agua caliente sanitaria, que es lo que está en verde, con un 20% del consumo total, y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, la calefacción representa en términos nacionales más del 50% del consumo total de energía de las viviendas de los hogares chilenos. Y bueno, esta calefacción, como ustedes saben, se satisface en buena medida, en prácticamente más del 90%, ¿verdad?, del consumo energético, proviene de la leña, ¿verdad?, que este combustible que se utiliza de manera bastante frecuente desde la región de Coquimbo, región de Valparaíso, incluso en la región metropolitana, el 14% de los hogares utilizan leña todavía, y hacia el sur esto puede llegar a más del 90% de los hogares.
Y el consumo de leña en Chile, que es lo que está mostrando un poco este gráfico, ha crecido gradualmente desde el año 92, cuando se hizo la primera estimación sobre el consumo de leña en Chile, desde un poco más de 8 millones o 8 millones y medio más o menos de metros cúbicos sólidos de madera, hasta casi los 12 millones de metros cúbicos sólidos de madera al año 2019. Este consumo de leña no proviene totalmente de árboles que se cortan para ese fin, para producir leña. Buena parte de esta madera proviene de desechos, por ejemplo, de la agricultura, en la región de O'Higgins, en la región de Valparaíso, provincia de Curicó. Buena parte de la leña que se utiliza ahí proviene de frutales, de viñas, en fin. Hacia el sur, otro volumen importante viene de mortalidad natural de árboles nativos, ramas, árboles que caen por el viento, y también de desechos de plantaciones de eucaliptos, de pino. O sea, lo que quiero decir con esto es que estos 12 millones de metros cúbicos que se están utilizando hoy en Chile, no vienen todos de árboles que se talan. Ese es un tema importante porque a veces se suele confundir esto con, por ejemplo, procesos como deforestación, aspectos que no están totalmente relacionados. Bueno, este consumo total de leña tiene dos componentes que son principales, que responden concentran prácticamente el 94% del consumo total de esta leña, que es el sector residencial. El sector industrial, público y comercial representan solo el 6% actualmente de este volumen de leña. Y el sector residencial tiene dos componentes: el sector residencial urbano, es lo que ustedes pueden ver ahí en azul oscuro, las barras que van creciendo hacia el año 2019, y el rural, residencial rural, que es este celeste, que se ha mantenido bastante estable desde el año 92 en adelante. Si bien durante los 90 hubo una migración importante desde el campo hacia áreas urbanas, lo cual de alguna manera incidió en un menor consumo de leña, de a poco esto se ha ido incrementando en la medida en que vuelve a generarse un proceso de ruralización, digamos, una reocupación del campo por parte de las personas urbanas que migran. Sin embargo, hoy día el principal sector que consume esta leña es el sector urbano, desde el año 95 en adelante. Ustedes pueden ver ahí que ya desde el 95 empieza a ser el urbano el que predomina. Antes el consumo era principalmente rural. Y bueno, lo que uno puede ver al analizar las cifras, las tasas de cambio con respecto a las cifras de consumo de leña, es que durante los primeros casi 10 años, ¿verdad?, entre el 92 y el 2001, el consumo de leña del sector residencial urbano creció en un 22% aproximadamente, al igual que la cantidad de viviendas, ¿ya? En fondo van creciendo de la mano, en la cantidad de viviendas urbanas. En este caso solo consideramos las casas, dado que en los edificios de departamento prácticamente no se consume leña, o muy poco. Entonces han ido de la par. El crecimiento de las viviendas va aparejado con un aumento en el consumo de leña, y esto en la medida en que las ciudades crecen, obviamente va agudizando los problemas de contaminación, ¿ya? Un poco por eso es la relevancia de esta lámina. Lo mismo ocurre entre el año 2001 y 2010, ¿ya?, que son las barritas del medio en ambos gráficos. Crecen en torno al 23-24% en ambos casos. Sin embargo, ya en los últimos 9-10 años hemos visto un desacople, estamos viendo un desacople entre el crecimiento urbano y el volumen de consumo de leña. Es decir, el número de viviendas aumenta más rápido de lo que lo hace el consumo de leña, ¿ya? Y cuando uno analiza, esos son los números, estos gráficos se elaboraron en base a los datos nacionales, a todos los datos disponibles, ¿verdad?, del sector residencial urbano. Cuando uno analiza ya ciudades específicas, como este gráfico, por ejemplo, que muestra la situación en la ciudad de Puerto Montt, desde el año 93 hasta el año 2019, uno se da cuenta que este desacople se está produciendo especialmente en las capitales regionales. La línea negra representa el total de viviendas de la ciudad de Puerto Montt, de acuerdo a los censos de población y vivienda. La línea negra segmentada corresponde a lo mismo, pero sin considerar los edificios de departamento, ¿ya? Y las barras rojas corresponden a distintos estudios que se han hecho sobre consumo de leña en la ciudad de Puerto Montt durante este periodo.
Y lo que vemos efectivamente es que las viviendas están creciendo mucho más rápido de lo que crece el volumen de consumo de leña. Entonces, son estas ciudades más grandes las que están comandando de alguna manera o empujando este proceso de desacople entre el crecimiento urbano y el consumo de leña en esta ciudad. Entonces, vemos una estabilización en los volúmenes de consumo, incluso en la ciudad de Puerto Montt y en ciudades como Temuco, esta estabilización está empezando a dar paso a una reducción marginal aún, pero que esperamos va a ser poco a poco más importante en el volumen de consumo de leña que se está produciendo. Eso es muy relevante para efectos del problema que tenemos, ¿verdad? Que es el problema de la contaminación atmosférica. ¿Por qué se está produciendo esto en una ciudad como Puerto Montt? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, que es el que muestra este gráfico, que es la línea digamos, con puntos, lo que muestra es el consumo promedio de leña por vivienda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el año 96, en Puerto Montt se estaban consumiendo cerca de 12 metros cúbicos sólidos por vivienda al año, y las barras corresponden a la penetración, o sea, el porcentaje de hogares que consumían leña el año 96, en este caso un 85%. La penetración en Puerto Montt se ha mantenido relativamente estable, a pesar de que se observa una leve disminución. En la última medición vimos un 80% de penetración, pero lo que ha disminuido más fuertemente es el consumo de leña por vivienda. Hoy día estamos de los 12 metros cúbicos sólidos por vivienda al año, hoy día estamos con un nivel más o menos entre 6 y 9, aproximadamente 7,5, 8 metros cúbicos sólidos por vivienda. Esta reducción en los niveles de penetración del consumo de leña ha ido de la mano de un reemplazo gradual, pero en los últimos años bastante fuerte, de leña por pellets, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos ver ahí en esa imagen? ¿Verdad? Un porcentaje cada vez mayor, en el caso de Puerto Montt, en torno al 10% de las viviendas ya reemplazaron leña por pellet, lo que incluso ha generado ciertos problemas de desabastecimiento, como lo que ocurrió el año pasado, y ha tensionado de alguna manera esta industria. Los factores que están detrás de este proceso de estabilización y de esta transición hacia otros combustibles son varios. Sin embargo, hay que reconocer que varios de estos factores se deben a la implementación de planes de descontaminación atmosférica que se han estado implementando a lo largo de nuestro país, pero también a cambios demográficos, a cambios en el tamaño del uso de la vivienda, a una transición, como les mencionaba, hacia otras fuentes de energía, a una mayor inversión en aislación térmica y a mayores niveles, pero mayores niveles de consumo de leña se están registrando en barrios de ingresos más bajos. Hay una necesidad ahora de pasar de un nivel macro de análisis a un nivel más micro para ver dónde, por ejemplo, centrales distritales podrían tener una mayor oportunidad. Y aquí lo que vemos en este gráfico de consumo de leña en Valdivia, el mapa de la izquierda, perdón, lo que muestra la ciudad de Valdivia, con el consumo de leña por manzana, en metros cúbicos por manzana, por hectárea en el fondo, y a mano derecha los deciles de ingreso, y vemos que en general los altos niveles de consumo de leña se observan en barrios de ingresos más bajos. Sin embargo, hay oportunidades en barrios de ingresos medios y medios altos, como el que acabo de señalar ahí en círculo, donde también hay altos niveles de consumo de leña, pero viven familias con un nivel socioeconómico que les permitiría poder reemplazar esa leña por pellet o por otros combustibles o por otros sistemas, como las centrales distritales. Entonces aquí lo importante sería reducir el nivel de análisis de los patrones de consumo de energía en cada una de las ciudades. ¿Alejandra? Muchas gracias, René. Voy a seguir entonces profundizando en lo que presentaba René sobre los patrones de uso de calefacción a lo largo del país. Como veíamos anteriormente, tenemos diferencias importantes en las distintas ciudades, zonas rurales y comunidades, y lo que vamos a ver ahora es por qué es importante identificar y caracterizar estas diferencias, y cómo esto puede además afectar en el desempeño energético de las construcciones, y cómo impacta en las estrategias que se deben implementar para cada territorio y para cada grupo socioeconómico. Esta gráfica muestra todas estas particularidades y relaciones que se dan a nivel nacional,
pero es importante destacar que a pesar de las diferencias de cada territorio, la importancia que tiene el uso de la leña para calefacción, como comentaba René también, es una constante en toda la zona centro-sur y por lo tanto una problemática que afecta la salud y la calidad de vida de más de 10 millones de personas. En la próxima diapo podemos ver que en Chile, en la siguiente, la problemática que más se ha visibilizado es la contaminación local por material particulado PM2.5, y el problema siempre se ha enfocado en el uso generalizado de la leña con un elevado contenido de humedad y principalmente en el sector residencial. Y este problema se ha abordado a través de distintas estrategias, como son los planes de descontaminación atmosférica, y a través de los cuales se han implementado soluciones tecnológicas para reducir el consumo de leña y hacer un uso más eficiente de esta, tanto de la leña como de otros combustibles derivados de la madera, como por ejemplo el caso de los pellets que veíamos anteriormente. En la siguiente podemos ver que la coordinación a través de los planes de descontaminación atmosférica ha sido un gran avance y el foco de la política pública ha estado en las tecnologías, con distintas líneas de acción como son el mejoramiento de los sistemas constructivos, tanto de viviendas nuevas como de vivienda existente, el uso de sistemas de calefacción más eficientes y el mejorar la calidad de los combustibles. Y para mejorar el desempeño energético de la vivienda se ha regulado, por ejemplo, la transmitancia térmica de los distintos elementos de la envolvente, del techo, muro, pisos, ventilados, puertas y ventanas, y también se ha incorporado la disminución del riesgo de condensación en las soluciones constructivas y la limitación de las infiltraciones de aire, además de la exigencia de contar con un sistema de ventilación. En el caso de las viviendas nuevas, además se han incorporado el control de ganancias solares a través de estrategias de diseño. Y lo importante de esta estrategia ha sido avanzar en focalizar los esfuerzos primero en el mejoramiento térmico de las viviendas para reducir la demanda de energía, y luego en incorporar sistemas de calefacción y combustibles más eficientes. Entonces el próximo desafío es incorporar al usuario, entendiendo que hay diversos factores que influyen en la implementación de estas políticas y programas, y que hay condiciones socioculturales y económicas de los usuarios que deben considerarse para poder lograr la adopción de estas tecnologías propuestas y para que además estas estrategias tengan los resultados esperados. En la siguiente podemos ver que incorporar al usuario y entender sus preferencias y patrones de consumo de energía y los niveles de confort a los que pueden acceder permite comprender mejor el fenómeno de la pobreza energética. Este es un fenómeno que se presenta en todo el país, pero especialmente en la zona centro-sur, asociado a la problemática de la calefacción residencial, con bajos niveles de ingreso, altos costos de energía y bajos niveles de eficiencia energética de las viviendas. Y esto trae como consecuencia este excesivo uso de leña para calefacción. Y además conlleva una exposición a contaminación tanto intradomiciliaria como en el exterior, y malas condiciones de habitabilidad de las viviendas, alto gasto de energía, especialmente en calefacción. En la siguiente, quiero comentar que en este contexto es importante avanzar en modelos de gestión y de implementación de estrategias de eficiencia energética a nivel residencial, y en este sentido cobra importancia el complementar las políticas públicas con iniciativas donde se involucre la comunidad en todas las etapas del proceso. De esta forma se pueden potenciar programas de política pública, como por ejemplo los planes de descontaminación atmosférica, con iniciativas que surjan desde las mismas comunidades para abordar de forma complementaria la problemática de la pobreza energética. En la próxima podemos ver que en esta línea, desde el Instituto Forestal, hemos estado implementando una iniciativa apoyada por Innovafosis, que busca aumentar la eficiencia y efectividad de los sistemas de calefacción de los hogares con iniciativas nacidas desde las propias comunidades. Entonces se busca que las familias de bajos ingresos se involucren activamente en el reacondicionamiento térmico de sus viviendas, y se está trabajando con 2 barrios de Valdivia. Hasta el momento se han implementado las fases de socialización y selección de los participantes, y además de los talleres de capacitación en aspectos técnicos de eficiencia energética y calefacción, que también tienen un fuerte énfasis en actividades que nos permitan identificar y potenciar a líderes locales. En esta iniciativa, en esta actividad participaron 34 familias, y en este momento estamos implementando mejoras constructivas que se pueden ver ahí en la foto, en 10 viviendas, donde se mejorará la aislación de la techumbre, los sellos de puerta y ventana, y finalmente terminaremos con toda una fase de monitoreo y difusión, donde además realizaremos encuentros participativos en las comunidades para que nos permita difundir el proyecto y los resultados entre los vecinos, y así motivar otras iniciativas que nazcan desde la misma comunidad. El elemento fundamental de este piloto es la participación activa de los vecinos y
y es un tema clave, dado que los líderes comunitarios nos van a permitir difundir estos aprendizajes y promover las iniciativas para generar también autogestión en los barrios. Este piloto es especialmente interesante porque tiene como objetivo probar modelos de gestión e implementación que luego pueden transformarse en políticas públicas, y en este momento estamos trabajando en el proceso de escalamiento justamente de este piloto a un posible programa de política pública. Y el gran desafío es trabajar en vivienda existente que tienen distintas complejidades y particularidades, pero a la vez tienen un tremendo potencial de abordar un tema que es clave, dado que entre el 80 y el 85% de las viviendas de nuestras ciudades fueron construidas previo a la normativa térmica y a los planes de descontaminación atmosférica, y por lo tanto no cumplen con ningún estándar de eficiencia energética. Entonces podemos ver acá que la implementación de estas mejoras constructivas van a generar diversos beneficios. Y acá que me quiero detener en un tema que es bastante relevante con respecto al comportamiento del usuario, y es que el potencial de reducir el consumo de leña al implementar estas estrategias de eficiencia energética depende en gran medida del usuario. Sobre todo cuando trabajamos con grupos vulnerables que están en condiciones de pobreza energética y por lo tanto viven con temperaturas interiores que están por debajo de los estándares de confort recomendados, es muy probable que nos encontremos con un efecto rebote. Esto quiere decir que una parte de la mejora en la eficiencia energética de la vivienda se va a traducir en un aumento de la temperatura interior y una parte en reducción del consumo de leña. Y este piloto también nos va a dar la oportunidad de estudiar este tema con mayor detalle y caracterizar el efecto rebote para este grupo. En la siguiente podemos ver por qué es importante identificar y caracterizar este efecto rebote, porque cuando modelamos escenarios de mejoras de eficiencia energética en las viviendas, suponemos que todo se va a traducir en una reducción en el consumo de energía, pero esto varía de acuerdo a las distintas realidades socioeconómicas y especialmente en el contexto de pobreza energética, en el que se encuentra un porcentaje importante de la población, especialmente en las ciudades de la zona centro-sur de Chile. Y si hacemos el cálculo de las reducciones en la demanda de energía al aplicar mejoras con respecto a la normativa térmica del 2007, tenemos que al mejorar al estándar del plan de descontaminación atmosférica o a un nivel más alto de eficiencia energética, podríamos tener reducciones de entre un 39 y un 64%. Este es un promedio porque, como veíamos antes, depende de la situación específica de cada caso. Pero acá lo que queremos mostrar es que si en este cálculo incorporamos el posible efecto rebote, es decir, primero habrá un aumento en la temperatura interior y luego una reducción en el consumo de leña, la reducción baja de entre un 17 a un 25%. Este cálculo se hizo considerando grupos de ingresos medio y bajo, que corresponden al mayor porcentaje de la población de las ciudades de esta zona del país. Y además es importante destacar que esto se presenta en una gradiente a través de los distintos niveles de ingreso, ya que probablemente el efecto rebote sea mucho mayor en grupos más vulnerables, que tienen temperaturas interiores muy bajas, y disminuya en grupos de ingresos más altos que tienen resueltas sus necesidades energéticas. El comportamiento del usuario y el efecto rebote son relevantes de considerar, por ejemplo, si se piensa en incorporar sistemas distritales en viviendas existentes, tema que ha sido discutido como una forma de abordar la problemática de la contaminación atmosférica y de la pobreza energética. Y este es un tema que vamos a seguir estudiando en profundidad, ya que nos permite evaluar el potencial de reducción de consumo de energía y de reducciones de las distintas estrategias de eficiencia energética, incorporar aspectos socioculturales y económicos en las políticas y focalizar además los esfuerzos en los grupos donde tendrán mayor impacto. De esta forma, desde el Instituto Forestal, nuestro trabajo en generar estos datos está enfocado en apoyar un proceso de transición energética sustentable. Muchas gracias.